¿verdad? Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia, pero hay partes que no las leemos porque Sutano engendró a Mengano, Mengano, ¿verdad? Y en Números, ese capítulo 33, solo nos dice que de un lugar se fueron a otro, que de un lugar Dios los mandó a acampar a otro, y así, 42 veces. 42 veces nos dice que salieron de un lugar y acamparon en otro. Y si nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, pero ¿qué significa para nosotros todo eso? Y es debido a que nosotros los gentiles somos muy descuidados para estudiar la Biblia. Si ustedes leen acerca de los judíos son bien estudiosos de la Torah. Ellos le llaman Torah a los primeros 5 libros. Y como los judíos tienen diferentes grupos también, o sea que hay ortodoxos, ultraortodoxos, liberales, mesiánicos, bueno, de muchas categorías. Igual que los gentiles, bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, de todo, ¿verdad? O sea que nosotros como humanos tenemos nuestra opinión. La realidad es que la Biblia la deberíamos de entender todos igual, pero como no todos crecemos espiritualmente, entonces no la tomamos todos igual, sino que la tomamos en diferente grado. Y así lo tiene Juan. El apóstol Juan dice, os amonesto a vosotros, hijitos, a vosotros jóvenes, a vosotros padres, y aún el apóstol Pablo les habla a los abuelos. O sea que tenemos que tener esa diferencia bien marcada nosotros, que la Biblia la recibe la gente de acuerdo a su grado espiritual, de acuerdo a su crecimiento, ¿verdad? No, usted le puede hablar a un niño y el niño, pues, usted se lo vacila, ¿verdad? Porque al niño, él recibe las cosas conforme a su razonamiento y a su edad y todo, ¿verdad? Entonces, por eso hemos hablado de que a un niño cuando le pregunta a uno, papi, dice, ¿de dónde vienen los niños? Y entonces ya el papá le dice, los trae la cigüeña. A uno cuando es chiquito le enseñan así de todo, ¿verdad? Si se quita un diente, algunos los tiran al techo de la casa y le piden el diente nuevo y le dicen que un ratón le va a traer que un ratón le va a traer el diente nuevo, ¿verdad? Si le cuentan cuentos, él cree en los cuentos de Caperucita Roja y de Lobo y todo. Y usted no tiene problemas porque a los niños hasta para irlos a acostar les cuentan historias o les leen historias. Entonces el niño tiene una mentalidad de niño bien limitadita. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Si ustedes leen conmigo, nos pueden poner ahí Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 1. Primera de Corintios 3:1. Allí el apóstol Pablo le está hablando a los corintios. Si usted quiere leer aquí en la pantalla, se hace más fácil, mire. Dice Pablo a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros
como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjese el problema que tenía Pablo. Cuando llegó ahí con los corintios, después de que se introdujo a ellos, en una manera tremenda, se introdujo a ellos. Si usted regresa conmigo al capítulo 1 y versículo 4, ahí mismo, 1 Corintios 1, 4, ya vimos aquí cómo les dijo, pero mire al principio cómo les dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Estamos en el mismo libro, 1 Corintios, solo que estamos en el capítulo 1. Y en ese capítulo 1 le dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Les dice: ustedes ya solo están esperando que Jesucristo se manifieste. 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y si seguimos leyendo, ustedes se van a dar cuenta que los halaga y los halaga y los halaga. Pero ahora miren al llegar al capítulo 3. O sea que primero les dice todo lo bueno que ellos tienen. O sea que Dios tiene una característica, siempre nos dice a nosotros todo lo bueno que tenemos, pero después nos dice la verdad de nuestra situación. Porque ya en el 3.1, yo creí que ya me lo habían puesto, 3.1, después que los alaba y los halaga y los dice que no les falta nada en ningún don, ahora les dice: pero fíjense que no les puedo hablar como que fueran espirituales, sino que como a niños en Cristo. Ahora, por eso yo siempre les he enseñado a los hermanos que esa iglesia de Primera de Corintios representa a un pueblo que tiene dones. De hecho, si ustedes leen todo 1 Corintios, ellos hablaban lenguas, ellos interpretaban, y hasta los tuvo que regular Pablo, porque yo le digo a los hermanos, eran pero súper pentecostales. Haga su cuenta que usted va a una iglesia pentecostal, pero donde se mueven los dones, reprenden a los demonios, sanan enfermos. Yo no estoy diciendo que eso es pecado ni que es malo, pero ¿se puede usted imaginar que la iglesia tiene todo eso y son carnales y son niños en Cristo? Porque ese es el verdadero mensaje de Primera de Corintios. Entonces me estoy introduciendo en esta noche con estos versículos para que usted vea que cuando uno es niño, uno puede tener cosas buenas, pero no las más excelentes. ¿Verdad? Cuando uno es niño le dicen cosas que uno se las traga, ¿sí o no? Uno se las traga. Y el niñito se traga, hermano, que la cigüeña le trae a su hermanito, él se la traga. Pero ¿hasta cuándo se la traga? ¿Será que a los 14 años usted le puede seguir diciendo que la cigüeña trae los niños? Y le va a decir: papá, tú estás loco. Tú estás loco. ¿Cómo te atreves a enseñarme eso a mí si en la escuela ya me enseñaron que un niño nace por esto y esto y esto? ¿Verdad? Entonces por eso es de que yo llevo una carga bien fuerte es mi carga. No vayan a creer ustedes que para mí es fácil enseñar la Biblia.
Porque les tengo que decir a los hermanos, mire hermano, usted lee allí en Génesis que Eva se comió una manzana y que por haberse comido la manzana maldijeron la tierra y los echaron fuera del huerto del Edén. Si usted es niño, usted va a creer eso y va a decir, wow. Pero Dios no está esperando que usted solo crea eso. Eso Dios lo tolera que usted lo crea mientras usted es niño, porque ahí le está diciendo Dios que la cigüeña trae los babies con esa enseñanza. Pero como muchos cristianos son descuidados, ellos no se preocupan de estudiar al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, donde dice que él ora para que Dios les abra sus ojos y que les dé entendimiento y que sepan cuál es el verdadero asunto de todo esto, ¿verdad? Y por eso es de que cuando uno es niño, pues uno se cree todo. Pero ya cuando usted le pone atención, y fíjese que toda la Biblia es compacta, es consistente, no enseña en una parte una cosa y en otra parte otra, sino que todo tiene un mismo mensaje. Fíjense, pues vamos a irnos porque la Biblia es un rompecabezas y hay que ir allá y hay que ir allá y hay que ir allá y todo para ir viendo la foto, para tener una fotografía uno en la mente completa. Entonces, noten ustedes que tenemos que ir a muchos pasajes. Vamos a Hebreos al final, en el capítulo 5, al final de Hebreos, capítulo 5, y ustedes se van a dar cuenta que nos amonestan para que no nos quedemos como niños. Podemos empezar a leer desde el versículo 11, 5:11, Hebreos 5:11. Fíjese que si usted lee desde el versículo 1, usted va a leer acerca de Cristo como sumo sacerdote. Y le van a explicar a usted cosas que tienen que ver con el tabernáculo y todas esas cosas. Pero mire, bajo ese contexto dice Pablo, acerca de esto, usted en su casa puede leerlo. Es más, puede leer todo Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, otra vez nos recuerdan que somos niños si no le ponemos atención a la Biblia, pero una atención muy responsable, muy dedicada, porque no nos podemos conformar a lo superficial, porque lo superficial no les va a dar revelación, solo les va a contar historias y les va a hablar de personajes. Y eso es bonito porque a los niños les encantan cuando vienen a la escuela dominical. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquitito, mi maestra ponía una franela y ahí se pegaban las figuritas y todo. Y uno de niño está contento que le cuenten historias. Pues quiero que usted sepa que hoy día, en nuestro tiempo, en las iglesias hay muchos niñones que cada domingo y cada día de reunión les gusta que el pastor le cuente historia. Y de verdad, póngale atención a los pastores, así predican la mayoría. Yo no.
Yo ya estoy curado de ese mal, pero por muchos años lo hice. Años, años, hermano. Y como la congregación se acostumbra, la congregación se acostumbra a que el pastor dice, hoy vamos, el pastor siempre usa un personaje. Si no usa a David, usa a Samuel. Si no habla de Samuel, habla de Abraham. Y si no de Abraham, póngale atención a su pastor. No, yo no lo estoy criticando, dice la hermana Alba, no. Solo le estoy diciendo que sea más observador. Solo le estoy diciendo que sea más observador. Observe a los pastores y va a ver que siempre lo tienen emocionado a usted y usted, gloria a Dios, aleluya. Porque si le habla de Sansón, wow, lo pone como un hombre que era tremendo, que hasta se llevaba las puertas de la ciudad sobre el hombro y todos los hermanos, aleluya, gloria a Dios. Y como dice Charlie, aleluya. Y sale después de una hora de oír al pastor, ¡wow! ¡Qué mensajote! Pero, ¿qué le edificó a usted en su ser interno? Nada. Solo oyó una historia contada para un niñón, porque ya no la cree como niñito. Como niñito ya no la acepta, pero se la pasa como niñón. Debiendo ya ser maestros, se les tiene que estar dando leche a los hermanos, de tal modo que podemos decir que la mayoría de las iglesias cristianas en el mundo entero son guarderías, pastores cuidando un montón de niños que se complacen en oír historias de poder, de prosperidad, de ánimo, de cómo ser sobresaliente. Hasta le dicen a uno. Pero mire, aquí nos dicen otra cosa. Lo que pasa es que en qué grado estamos nosotros es muy importante. A veces yo he tenido que ir a predicar donde no saben nada y tengo que contarles historias, pero tengo que ver cómo les entro porque los quiero desafiar. Porque yo donde quiera que llego, si mucho unos 2 mensajes los dicen allá donde somos nosotros, los acuchucheo. Y ya después de 2 mensajes, que acuchucheo, que nada. La palabra dice leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Me dejaron solo la mitad de la botellita, pero gracias. Y todo aquel que participa. Ahora yo te pregunto a ti, hermano. Si solo leche te dan, mira, está bueno de vez en cuando tomarse un vasito de leche. Pero ya nosotros ya no podemos estar con leche y leche y leche y leche. Yo les he enseñado a los pastores que algunos de ustedes, si están creciendo en Cristo, ustedes tienen que a veces sacrificarse porque a veces hay 20, 25 que no saben nada de Cristo y el pastor se preocupa porque imagínense que si no les damos de comer a esos pobres, entonces los que están adelantados se sacrifican porque vinieron 20, pero si esos 20 siguen viniendo y siguen viniendo, tienen que alcanzarnos a nosotros por donde nosotros vamos. Porque nosotros tenemos que ser siempre y siempre un pueblo que crece, que se está desarrollando, que Dios lo está transformando, que Dios está haciendo su trabajo en ellos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Eso es elevado, hermano. La palabra de justicia es elevada, no es la palabra de salvación, ni de gracia, ni la palabra esa livianita de caramelitos para los hermanos. La palabra de justicia, hermano, es: si no haces esto, te van a matar.
Mire, eso ya no le gustó a ninguno, todos. Pero fíjese que dice, porque es niño, porque es niño. Esta era de Ramón, creo yo. Dile que le quite un poquito. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Usted le dice a un niñito, si no dejan de hacer eso, te voy a pegar. Fíjese que así le estaba diciendo, yo me acuerdo. Estaba el niñito, era un niñito de aquellos tercos, así como usted y yo. Era de aquellos niños terquitos, pero tercos. Y le dice la mamá, si no dejas de hacer eso, te voy a pegar, le dijo. ¿Sabe qué le contestó? Ni que fuera chicle. ¿Sí? Te voy a pegar, le dijo. Dice, ni que fuera chicle. O sea que él mismo se las ingenia cómo defenderse cuando la mamá le está advirtiendo que si no se porta bien le va a pegar, pero él lo hace chiste. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Ahora pues ahí nos desafía pues. Pero, y hay un dicho que dice el pero cambia todo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Fíjese pues, cuando uno alcanza madurez, entonces ya le cuentan la historia con una dosis más fuerte. Porque entonces yo ya le puedo decir a usted se puede imaginar qué es lo que Dios está tratando de decirle por medio de la historia de que Eva se come una manzana y que también Adán la acompaña. Usted sabe lo que eso quiere decir, pero si no, no va a entender el libro al seguir leyéndolo. Decía un hermano, si ella de verdad se hubiera comido una manzana, cuando Dios mata a los animalitos para cubrirlos, les tenía que hacer mascarillas para que no vuelvan a comer. Pero no les hizo mascarillas, ni les tapó la boca ni el estómago, porque ahí es donde comieron y aquí entró, les tapó sus órganos genitales. Entonces nosotros tenemos que poner atención, porque si no, no vamos a entender la Biblia. Ya ahorita los subí de grado. Ahorita ya estoy hablando con jóvenes espirituales. Y entonces dice, oh hermano, así fue la cosa. Sí, hombre, así fue. Por eso usted no va a encontrar ni un versículo que diga que Adán es papá de Caín. No va a encontrar usted ni un versículo. Pero sí va a encontrar versículos donde dice que Caín es hijo del diablo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Eso quiere decir que a Eva le pasó lo que dice el capítulo 6 de Génesis. ¿Quiere leerlo conmigo? Pues vámonos al capítulo 6 de Génesis. Fíjese pues, capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que son los ángeles, viendo los hijos de Dios, que son los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Está captando lo que la Biblia enseña?
que a los ángeles les gustaban las mujeres. Quiere decir que tuvo que venir un ángel que le gustó Eva. Si no, no dijera que Caín es hijo del diablo. Y gracias a Dios que hay documentación para entender, porque fíjese que algunos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso de que Eva tuvo a Caín de un ángel caído? Y en el Nuevo Testamento usted no encuentra ni un versículo que diga que Cristo es hijo de José. ¿Quién engendró a Cristo? El Espíritu Santo. Dios. Dios, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta que hoy vinieron a un grado más alto? Entonces Jesús mismo, cuando los fariseos, porque por eso es que la gente no entiende lo que pasa en este mundo. Usted tiene que saber que aquí en este mundo, aquí andamos los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuándo es que usted se da cuenta que su vecino era un hijo del diablo? Cuando la mañana siguiente usted se levanta y hay como 20 patrullas y toda la cuadra con un plástico amarillo, que su vecino mató a su esposa y a sus 3 hijos. ¡Aló! Usted se asusta porque usted es hijo de Dios. Nosotros no haríamos tal cosa. Por eso yo tengo mi reserva cuando me dicen que un cristiano hizo esto y esto, hermano. Cristiano, digo yo. Cristiano. Viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Yo les decía que hay documentación, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, lean, busquen si quieren. Para eso tienen el Google. Para eso tienen el Internet. Aquí hace un tiempo, creo que hace como 15 años, hubo una americana que cuando dio a luz, estaba embarazada y dio a luz. Y dio a luz una hija negrita de raza y una hija blanca. Léanlo. Y entonces ella misma estaba asustada, ¿verdad? Pero cuando ya el doctor hizo el ADN, le dijo al gringo, solo la blanquita es tuya, la otra no es tuya. Y le tuvo que confesar a ella que se había metido con un negro. Ahora, muchos no creen que una mujer puede ovular doble. Y entonces ella le confesó que el mismo día que ella quedó embarazada de él, también tuvo relaciones con el moreno y quedó embarazada del moreno también. Y gracias a Dios que el esposo la perdonó y llegó a querer a Caín con todo. Ahora, fíjense pues, fíjense. Nació Caín. Pero usted tiene que saber que Dios nos revela su palabra, que los ángeles se mezclaron con las mujeres. Usted no tiene que tener problemas. Ahora, si se lo quieren chanflear a usted, si lo quiere engañar a alguien y usted sigue siendo niño, pues usted siga creyendo que Eva se comió una manzana y que por eso Dios la maldijo y maldijo la tierra y los echó del Edén. Hermano, eso es inconcebible que un Dios tan grande como el de nosotros por eso haya hecho eso. No, Él lo hizo porque quiere revelarnos asuntos que nos pasaron a nosotros antes de nacer. Eso los va a asustar más a ustedes. O sea que Génesis solo usa una historia para revelar
el problema que trae el hombre desde el cielo, porque el Satanás no se reveló aquí en la tierra, él se reveló en el cielo, los ángeles se revelaron en el cielo. Y fue allá donde Satanás engañó a Eva. Pero ¿quién es Eva? Todos nosotros juntos, la iglesia. Y por eso he tenido que esforzarme en predicar la palabra con claridad, pero yo le pido a Dios que Dios le abra a usted su entendimiento. Porque si Dios no le abre su entendimiento, usted va a quedarse con los ojos como huevos estrellados y en la luna, Pero note pues, note cómo es que todo esto sucedió. Porque hay versículos que son de oro para que uno entienda. Hay versículos que son oro puro, refinado. Lo cual, si usted no entiende eso, no va a poder entender a Dios. Pero si usted logra ir entendiendo, fíjese cómo nos pone Dios en Efesios 2:10, que es mi texto, mi versículo de oro. Efesios 2:10. Es que ese me impresiona, ese versículo a mi hermano. Y por eso no puedo pasar de esta enseñanza hasta que usted la domine. Porque somos hechura suya. O sea, fíjese pues, póngale atención a la escritura. Póngale mucha atención a la escritura. Porque nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Fíjese pues en dónde fue creado usted. Por eso le dije que usted no haría lo que hacen los hijos del diablo, hermano. Porque usted no es hijo del diablo. Ustedes me han oído a mí predicar por años, hermano. Y por eso les he dicho a muchos hermanos, es que en la manera que te estás comportando, pareciera que eres hijo del diablo. Fíjese, yo le he tenido que decir así a muchos hermanos, es que hermano, no te das cuenta que de la manera que te estás comportando, pareces un hijo del diablo. Y gracias a Dios que muchos de ellos con el tiempo Dios los ha cambiado, hermano. Y entonces ya me entra más la paz. Y digo, no, ahora ya sí está pareciendo hijo de Dios. Si yo que soy el pastor me alegro, hermano, ¿usted cree que Dios no se alegra si hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Hechura suya. Y gracias a Dios que ya Dios nos reveló que nosotros somos hechos, creados y formados. Hechos, creados y formados. Y ahorita vamos a entrar ahí porque no puedo terminar de números si no entendemos bien todas estas cosas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Confiesa, mira, en tu oración, confiesa que eres creado en Cristo Jesús. Si tú aprendes esto, empiezas a sacar a la caperucita y empiezas a sacar a la cigüeña y empiezas a ver la realidad de Dios. Porque entonces tú vas a entender que Cristo Jesús, fíjate, yo no tengo temor de decir muchas cosas, porque confío en Dios que Dios te va a abrir tu entendimiento y algún día entenderás. Creado en Cristo Jesús. Después de estudiar muchos años la Biblia, el cristiano descubre que Dios es criatura y creador. Que Él es criatura y creador. Si Él es criatura y Él es creador,
Y Pablo dice que Cristo es el primogénito de toda creación, que en español bien entendido primogénito quiere decir el primero de esa clase. Así que sean dominios, sean potestades, sean principados, sean humanos, Cristo es el número uno. Él es el primogénito de toda creación. Si Dios trata con las gallinas, Cristo es la primer gallina. Si Dios trata con elefantes, Él es el elefante número uno. Si Él trata con los ángeles, Él es el ángel número uno. Entonces, cuando Dios, en Cristo Jesús, porque tiene que entender usted que Él se autocrió en Cristo. Dios se autocrió en Cristo porque Él es el que dice sea la luz y es la luz. Él es el que dice sea esto y es eso. Entonces cuando Dios dijo, sea yo Cristo Jesús, Él fue Cristo Jesús. Y los teólogos sí creen que Cristo es preexistente, pero no creen que la iglesia es preexistente. Fíjense pues, y ahí es donde pierden, porque si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, nosotros somos eternos igual que Cristo. Cuando Dios dijo, yo soy Cristo, en ese momento vino a la existencia la cabeza y el cuerpo. Pero eso no se puede explicar, que eso no sucedió en el tiempo. Eso sucedió en la vida del Espíritu, donde no hay tiempo. Aleluya. Les dije que estas cosas son difíciles de explicar, pero ahí vamos. Como dice aquel, ¿verdad? Aquí vamos bien, dijo la loca, y la llevaban del pelo. Aquí vamos bien. Creados en Cristo Jesús. Pero noten que nos dice que somos hechura. Fíjese que Dios es muy delicado en su palabra y muy específico en su palabra, porque Él, antes de decirnos que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, nos dice, pero son hechura mía, hechura. Y por eso tenemos que leer Isaías 43:7. Leamos Isaías 43:7. Fíjese que pareciera que todas las noches le cuento la misma historia, pero usted se da cuenta que no, porque usted mismo va aprovechando y dice, híjole, ahora le voy agarrando más. Todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre. Tú eres cristiano, ¿no? Tú fuiste criado en Cristo Jesús, ¿no? Entonces tú llevas el nombre de Él. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Los creó, los formó y los hizo. Deja a un lado la caperucita, por favor. Yo miro que algunos ahí abrazan a la caperucita y no la sueltan. Deja a un lado la cigüeña, deja que se vaya a traer otro niño. Métete a lo real de la palabra. Por eso te estoy diciendo, yo te estoy metiendo a lo real de la palabra, a lo real. Él te crió, Él te formó y Él te hizo. Cuando yo te digo que te sueltes de la cigüeña y que te sueltes de la caperucita, yo te estoy diciendo a ti que ya no digas que tú fuiste criado en Adán, porque así te enseñaron, hermano. Así te enseñaron. Así me enseñaron a mí también. Creados en Adán.
no vas a encontrar ni un versículo que te diga que fuiste criado en Adán. Sin embargo, sí hay versículo que te dice que fuiste criado en Cristo Jesús. Y encuentras versículos, por ejemplo, el profeta Isaías. Él sabía que él era creado de Dios, formado de Dios y hecho por Dios. Si tú le preguntabas a Isaías, a menos que lo haya hecho hablar Dios, sin saber lo que decía. Porque ese es otro asunto también, que muchas cosas nosotros las hablamos sin saber lo que decimos. ¿Se acuerdan de Job? Él decía, yo hablé muchas cosas, dice, y no te conocía, dice. De oídas te había oído. Y yo hablaba, dice, y decía, pero hoy no, dice, hoy mis ojos te ven. Hoy puede ser que a ti en esta noche te esté pasando por primera vez que sepas que no fuiste creado en Adán, pero que así lo has creído toda tu vida. Fíjate hasta cuándo te lo reveló Dios. Has andado de iglesia en iglesia, vagando, oyendo pastores, predicaciones, todo, pero nunca te han abierto tus ojos. Pero hoy te los están abriendo. Sí, de veras, créelo. Y no es por mí, es porque Dios te ama. Por mí no, si yo no soy nada, yo soy igual que tú. Solo soy un siervo que anda aquí de valiente enseñando la palabra. Pero tú. Entonces, yo sé que ahorita todavía lo dudas, porque te tengo que dar un chorro de versículos para convencerte, porque muchos cristianos así son. Si no me lo demuestra con la Biblia, no lo creo. Y haces bien, porque así dice que tiene que ser, que hay que ser como los de Berea, escuchar al pastor y luego ir a la Biblia a ver si lo que él dice realmente así es. Entonces, para entender eso, vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Ya cuando la comida está cocida, ya el pastor hasta se puede dormir. Ya me iba a acostar a dormir, que ya está cocido esto ya es comestible. Entonces dijo Dios, mire, dijo Dios, no dijo creemos o creamos. Dijo Dios, hagamos. Y dijo Dios, hagamos a Adán. Como decía aquel hermano, dice, es que Adán fue asido, dice. No fue creado, fue asido, fue hecho al hombre. Y tiene que poner uno atención porque en la hechura le da imagen y semejanza. Fíjese pues, en la hechura le da imagen y le da semejanza. ¿Para qué? Para que sea rey. Para que sea rey. Para que señoree. Y no solo en los peces del mar, sino que en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí pues hay misterios que hay que aprender y hay que escudriñar la Biblia para saber por qué el hombre tiene esa capacidad. Porque eso solo está sirviendo para que entienda lo que usted es en la vida del Espíritu. Porque usted no fue creado aquí en la tierra, usted fue creado en el Espíritu. Pero aquí en la tierra tiene que funcionar con todo lo que funcionaba estando en la vida del Espíritu, porque allá lo crearon a usted. Y su caída fue en su creación, no en su hechura. Su hechura sirve para explicar su caída de su creación. Porque el problema no se originó en la tierra, el problema es un problema celestial.
Nosotros venimos aquí a la tierra con un problema celestial. Igual que el chamuco. Él vino aquí con un problema celestial. Y como nos hizo caer allá, pretende lo mismo aquí. Versículo 27. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó? Y creó Dios, pero noten pues, miren cómo de un versículo a otro no se repiten las mismas cosas. Y creó Dios al hombre. Fíjese que lo hizo con imagen y semejanza para señorear. Pero ahora dice aquí, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra. A nosotros no nos hicieron aquí como varón y hembra, no nos hicieron, nos crearon. Y usted ahora ya se dio cuenta que la creación no es lo mismo que la hechura. Creado, varón y hembra. O sea que en la vida del espíritu hay varón y hembra. Ahí no hay homosexuales. Ahí no hay. Ni lesbianas. Entonces, ¿por qué aquí se hacen? Aquí se hacen. Pero originalmente, creados, varón y hembra. Y se van a asustar ustedes, hermanos, porque los que ya lo escucharon no se asustan, pero los que no lo habían escuchado dicen, ¡ih! No me alcanza la noche para darles todo, pero por lo menos les doy un poquito. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Fíjese que en la creación no tenemos la imagen y semejanza. En la creación no lo tenemos, pero en la hechura sí. En la hechura nosotros somos imagen y semejanza, pero en la creación solo tenemos la imagen de Dios, varón y hembra. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces usted tiene que decirle, gracias Señor porque soy tu creación en Cristo Jesús. Gracias que soy hechura tuya, imagen y semejanza para dominar. Y gracias Señor porque me formaste del polvo de la tierra. Hiciste este muñeco lindo. Entonces usted ahora ya entiende Isaías. Todos los que llevan mi nombre para gloria mía, los crié, los hice y los formé. Y de las tres partes hay que ser irreprensibles para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Si tú despenicas, dicen allá, hay que despenicar bien, como el otro que dice, barajéamela bien, dice, barajéamela bien, ok, pues te la vamos a barajear bien. Si tú pones las tres partes, espíritu, alma y cuerpo, Dios te da claves para que entiendas cada una de tus partes. Él te da claves. En la creación somos espíritu. En la creación somos espíritu.
Hebreos dice que Él es el Padre de los espíritus. Él es el Padre de los espíritus. Y también en Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces, Efesios 2:10 es ciertísimo. En Cristo nosotros, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él participa de carne, el cuerpo también. Entonces nosotros ahora, al entender Génesis 1:26, que Él nos hizo, la razón por la cual en la hechura Él dice que tenemos imagen y semejanza. Usted sabe que está implicado que ahí hay dos cosas, en la hechura hay dos cosas. Y le da la clave en el espíritu, porque en el espíritu dice que solo tiene la imagen. Quiere decir que en la hechura se va a exhibir la imagen y la semejanza, que es el espíritu y el alma. Together hace caminar al muñeco. Dice que cuando Él sopla el muñeco, el soplo es el espíritu. Le sopla en la nariz al muñeco y el muñeco viene a ser un alma viviente. Entonces, imagen y semejanza es espíritu y alma. El cuerpo no tenemos problema en entenderlo. Cabeza, tronco y extremidades. Ese es el cuerpo. Entonces, gracias a Dios, porque miren lo que dice Malaquías, Malaquías 2:15, para que nosotros vayamos entendiendo. Por eso le digo que Dios nos da toda la Biblia y nosotros podemos estudiarla toda. Y vamos viendo la foto, la picture. ¿Por qué dice Malaquías? ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿No hizo el uno, dice, habiendo en él abundancia de espíritu? Fíjese que está hablando, está Malaquías preguntando, ¿y por qué cuando creó un espíritu varón y hembra? Dice, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué lo hizo así? ¿Por qué nos hizo a nosotros en el espíritu varón y hembra? Porque nosotros somos una unidad. Nosotros somos una unidad. Que cuando Él hace a Eva y a Adán, Adán trae adentro a Eva. Fíjese que eso solo sirve. Si usted ahora ya me entiende. Si es de Caperucita Roja el mensaje o de la cigüeña, solo le está diciendo que él traía adentro su mujer. Ahora usted tiene que averiguar en el espíritu qué quiere decir eso. Quiere decir que cuando lo crió, lo hizo varón y hembra, ya lo leyó conmigo, ¿sí o no? ¿Y por qué lo hizo así? Porque buscaba una descendencia para Dios. El peligro de un cristiano, y por eso las muchachas, yo no sé, pero son tan burras. Se hacen novia de cualquiera. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, porque ¿cómo dice? ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Pero las patojas son tan tontas que ahí van, miren, se enamoran y después se dan cuenta que se casaron con un hijo del diablo. Gracias a Dios que el Gustavo cambió.
No, si Dios tuvo misericordia de la hermana Ale. Sí, si no hubiera sido hijo, no cambia qué. Si se casó con un hijo y mejor ni digo. ¿Qué tal si aquel hubiera sido genuino del diablo? Gracias a Dios. Fui con una pistola atrás, pero se convirtió. Una pistola ahí, Hilario con la pistola. ¿Qué, qué va a andar atrás usted de mi hija? ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y usted no me puede decir a mí que estoy fuera de contexto, hermano. Mire, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Por eso es que el divorcio es peligroso. El divorcio es peligroso. Dele gracias a Dios si ya se casó por segunda vez y, y encontró una mujer que es pura. Porque si no, va de mal en peor. Divorcio tras divorcio y quizás solo estrenando hijos del diablo. ¿Sí? Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Quiere decir que cuando Dios nos crió a nosotros en Cristo, varón y hembra. Cristo es el varón y nosotros somos la hembra. Y eso se repite en nosotros los cristianos. Pero la mera neta, dijo aquel, está hablando de Cristo y de la iglesia. Ahora, ¿por qué cuando venimos aquí venimos caídos? El mensaje de la Caperucita es que cayó Adán y que caímos todos junto con él, como dijo aquel como nochón. Todos caímos. Romanos 3:23. Mire cómo dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de ¿qué? ¿En dónde fuiste glorioso? ¿En dónde le fallaste a Cristo? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque allá te preguntaron si aceptabas el plan de redención. Y por eso un día dijiste aquí, acepto a Cristo y creíste que ahí empezaste desde allá, porque desde allá te escogió y te predestinó. Tú eras el que detenías esa gran experiencia. Pero el trato vino hecho. Nosotros venimos asegurados, hermano. El cristiano viene escogido y predestinado. Por eso, allá te dijeron, ¿aceptas el trato? ¿Quieres ir? Es a sufrir que vas allá. Por eso, mire hermano, nunca crea un evangelio de paz, poder y prosperidad, hermano. En el mundo tendréis aflicción. Pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Y como yo lo vencí y estoy adentro de ti, tú lo vencerás también. Dele palmas al Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora ya sabes pues que en tu creación eras glorioso. Pero asústate pues porque tú caíste sin cuerpo. Tú no caíste porque tenés cuerpo, vos, dijo. Tú no caíste porque tenés cuerpo. Tu caída es espiritual. De donde tú veniste aquí muerto era de tu espíritu. Muerto.
Y aún estando muerto en vuestros delitos y pecados, Cristo murió por ti. Entonces, gracias a Dios, pues, porque la cosa está buena. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación. Ahora va a tener más sentido para ti la palabra de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú sabes que los ángeles caídos y el diablo no quisieron aceptar. Ellos no quisieron aceptar. Porque algunos dicen, ay, pobrecito, el diablo no lo va a perdonar Dios. Cuando Dios propuso el plan, ellos dijeron, nosotros no aceptamos. Déjanos, somos libres. Por eso, ellos no están programados para creer. El diablo no está programado para creer. Los ángeles caídos no están programados para creer. La tercera parte de ángeles que se trajo no están programadas para creer. Los únicos que vienen programados para creer es la esposa de Cristo. Porque Él la tenía dentro de Él, pero se le escapó. O sea que nosotros no van a creer ustedes que somos muy buenos. Porque muchos se creen buenos. ¿Cómo eres bueno si le fallaste a Cristo? No te creas bueno. Tú eres lo que eres. Y yo estoy contigo también. No creas que te estoy solo achacando a ti. Tengo que decir, ¿y este qué? ¿Y este qué se cree? Y no, todos le fallamos al Señor. Ustedes creen que nos va a contar la historia de Oseas sin ningún sentido. Dice que él le dio a Oseas una esposa prostituta. ¿Y a quién representa Oseas? A Cristo. ¿Y la prostituta esa a quién representa? A saber usted. A saber usted, saber de qué está hablando. De ti, de mí. Entonces yo creo que ahora sí me va a entender el día domingo que le voy a hablar de los grados, porque ya empecé a hablar de los grados. ¿Se recuerdan ustedes que en el último mensaje hablamos de las jornadas que para los niños, porque las jornadas son 42, pero están divididas en 7 grupos de a 6. Cada grupo de 6. Cuando usted estudia las primeras 6 jornadas, usted las puede aplicar con toda autoridad a los niños en Cristo. Si usted quiere hablar de los jóvenes en Cristo, porque la Biblia lo refleja, así como la Biblia dice que hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes, también hay jóvenes, también hay padres y también hay abuelos. La Biblia lo revela claramente. Hablar de un adolescente espiritual le dobla las jornadas. 6 por 2, 12. Un adolescente espiritual tiene que haber crecido 12 jornadas. Esa es la medida del crecimiento espiritual. ¿Se la quiere aplicar al joven? Dóblela. 24 jornadas. ¿Quiere aplicársela al padre? 36 jornadas. ¿Quiere ser un anciano, un líder, uno que discipula? 42 generaciones. Desde que usted sale de Egipto es que acepta a Cristo. Sale de Ramesés, de la esclavitud de Faraón, estaba atado, el diablo no lo dejaba salir. Hasta estar en los montes de Moab,
para entrar a la tierra y conquistarla, que es vivir a Cristo en plenitud. Ahí está pues. El que se aprende las jornadas sabe lo que estoy hablando. Cierre sus ojitos, por favor. Padre Celestial, Señor, aquí estamos en esta noche.